Saludos a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de análisis de datos con regresiones múltiples por mínimos cuadrados ordinarios. Nosotros ya habíamos discutido, ¿verdad? Una regresión múltiple de este tipo, ¿verdad? Con datos de vehículos. La intención de hoy es pues repasar otra vez nuevamente los conceptos, pero utilizando otros datos, ¿ok? Así que gracias por acompañarnos, esperemos que les saquen provecho a esta presentación. Así que vamos a movernos a la base de datos que tenemos para hoy, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando con una base de datos sobre crímenes. Estos datos básicamente aparecen en el libro de Statistical Methods for Social Sciences, tercera edición, ¿verdad? Método estadístico para las ciencias sociales. Así que utilizamos estos datos. Estos datos no se encuentran regularmente en estos ejemplos de bases de datos. Si nosotros las buscamos, ¿verdad? Va a haber datos de auto, de cáncer, de censo y así sucesivamente, poblacionales, expectativas de vida, pero estos datos no se encuentran ahí, ¿verdad? Así que por eso mencioné que se encuentran en el libro que les acabo de indicar. Así que a modo de repaso nuevamente, aquí está la ventana de resultados, está la ventana de comandos, ¿verdad? Aquí que usted le solicita data las regresiones que usted quiera hacer o análisis estadístico, y acá puede ver un historial de lo que usted escriba aquí en comando, le va a aparecer un historial. Una vez nosotros escribimos aquí, ¿verdad? Utilizar esos datos, pues ya aquí aparecen los datos. Básicamente estos son datos de crímenes, ¿verdad? Crímenes de violencia. Esto es una tasa por cada 100.000 habitantes. Estos son, ¿verdad? El porciento de personas que viven en el área metropolitana, en los diferentes estados, ¿verdad? Esto es una variable que menciona el estado donde se reportan los crímenes de violencia. Esto es porciento de pobreza por debajo del nivel de familias por debajo del nivel de pobreza. Y estos son, ¿verdad? El porciento de las personas que viven donde la familia pues solamente hay un solo padre. Así que estos son datos a nivel de estado, así que deben de haber 51 con Washington DC. Así que a modo de... Siempre es una buena idea, ¿verdad? Ver la naturaleza de los datos y podemos dar un describe. En este caso nuestras variables de interés va a ser crimen, que es la variable dependiente, por ciento de personas viviendo en el área metropolitana, por ciento de personas de familias por debajo del nivel de pobreza y por ciento de personas que donde el papá o la mamá son padres solteros, ¿verdad? Así que si hacemos un describe podemos ver la naturaleza de los datos, ¿verdad? Variable continua, aquí te dice cuál es el label que acompaña a esa variable. Si hacemos un resumen de estas mismas variables, vamos a darle aquí para no escribir todas las variables otra vez. Summarize, ¿verdad? Es un resumen. Tenemos, ¿verdad? Son 51 observaciones. El crimen, el promedio es 612 por cada 100.000 habitantes. El estado que menos reporta 82 y el que más reporta 2.922. %, ¿verdad? Familias sencillas, ¿verdad? O que son padres solteros. El mínimo es 8, el máximo es 22 con un promedio de 11. Entonces esto uno siempre lo hace para ver la naturaleza de los datos. Uno puede hacer esto mismo con detail y nos da, ¿verdad? La desviación estándar, la mediana y el promedio. Y pues ¿verdad? Otros datos. También podemos hacer esto también con un inspect y escribimos, por ejemplo, crime, y este inspect nos da un historial pequeño de cómo se comporta esta variable, si hay missing values, en este caso no hay, si hay números que no son enteros, si hay números ceros o negativos, pues nos va diciendo, ¿verdad?
Vamos a ver la variable single. La variable single tiene 6 números enteros, el resto son números que no son enteros. Y pobreza, como pueden ver, hay mucha gente pobre al principio, ¿verdad? Como se distribuyen los datos, esto hace sentido. Luego la clase media más bajito y luego vamos a hacer un histograma de esa variable de pobreza. Y estos son datos más... Ok. Así que vamos a darle un tap a crime. A ver algo. Podemos ver que esto es un número que se distancia bastante de los demás. Y este también. Tenemos dos números que se distancian significativamente del promedio. Vamos a hacer lo mismo con pobreza. 26.4. Y como el porcentaje de las personas viviendo en el área metropolitana. Okay. Nada, siempre es una buena idea familiarizarse con los datos. Algo que debemos siempre empezar haciendo es hacer una gráfica de las matrices del crimen con respecto a las variables de interés. Así que cuando yo escribo graph matrix y las variables, pues Stata me va a tirar a mí una matriz de gráficas. Y podemos ver, ¿verdad?, que hay una relación positiva entre cada una de estas variables, pero hay un dato en particular que se despega bastante. Y eso puede ser un dato influyente. ¿Okay? Cuando graficamos violencia, crímenes de violencia, con cada una de las variables independientes de interés, pues podemos ver que hay un dato que se distancia bastante. Así que nosotros podemos hacer una gráfica, un scatter plot de crimen con respecto a una de las variables y escribir en label state, ¿verdad? Básicamente lo que yo estoy diciendo esta es que me haga un gráfico, ¿verdad?, de la variable crimen con el porcentaje de personas que viven en el área metropolitana y que le ponga a cada punto, ¿verdad?, un label para que me indique cuál estado es ese. Como pueden ver, ese punto que veíamos que se distancia es Washington, D.C., que dicho sea de paso no es un estado, ¿verdad? Si hacemos lo mismo con pobreza nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos ese punto allá arriba, Washington, D.C. Eso puede ser un outlier. Vamos a hacer lo mismo con familias solteras. Y nuevamente tenemos ese punto que pareciera ser un outlier posiblemente. No solamente con un outlier, sino que nos está tal vez afectando la pendiente, ¿no?, de las variables de interés. En este caso definitivamente afecta la pendiente. En este caso la pendiente debe ir en esta dirección, no creo que la afecte tanto. Ya sabemos que ese Washington, D.C. pudiera ser un problema. Sí, vamos a correr una regresión con el crimen como variable dependiente, crímenes de violencia. Porcentaje de personas viviendo en el área metropolitana, porcentaje de familias bajo nivel de pobreza y porcentaje de familias solteras. Y aquí tenemos un R cuadrado bastante decente para hacer datos sociales, ¿verdad? No en el área de la ciencia como química y física, que tienen ambientes controlados, laboratorios.
51 observaciones, que era lo que teníamos anteriormente. Todas las variables salen significativas con un p-value de máximo de 0.014. Entonces, si corremos un variance inflation factor, ¿verdad? Esto es para saber si hay multicolinealidad. Podemos ver que el dato está en 1.6 el máximo. Así que datos entre 1 y 5 aproximadamente se considera que no hay multicolinealidad. Entre 5 y 6 hay algo de multicolinealidad, y por encima, entre 5 y 10 y por encima de 10 pues se considera una multicolinealidad bastante alta. En este caso no parece haber multicolinealidad. IMT nos da el procedimiento de Cameron-Trivesi para saber si hay heteroscedasticidad, ¿verdad? Con un p-value de 0.001 podemos rechazar la hipótesis nula de que hay homoscedasticidad y aceptar la hipótesis alterna de que hay heteroscedasticidad en los datos. Si tiramos un residual versus fitted plot, ¿verdad? Un gráfico de residuales versus valores ajustados, podemos ver en efecto, ¿verdad?, que hay una tendencia. Supone que este tipo de gráfica nos muestra una tendencia, ¿verdad? Aquí podemos una tendencia. Y también podemos ver tal vez un pequeño aumento de varianza. Nosotros podemos hacer eso mismo con un G-line en 0, ¿verdad? Para saber dónde están los valores en 0 exactamente. Otra cosa que podemos hacer es buscar el link test para saber si hay problemas de especificación, error de especificación. Esta prueba lo que hace básicamente es que crea una variable predictora, la variable de predicción, ¿verdad?, que es el y hat, por decirlo así, y esa misma variable al cuadrado, ¿verdad? Entonces la idea de esto es que esta variable al cuadrado, si no faltan variables, no debería ser significativa, ¿verdad? En este caso sí lo es. Nosotros esperaríamos que esta variable sí sea significativa porque precisamente es la variable predictora, ¿verdad? Así que debería serlo. Así que tenemos un problema posiblemente de especificación de modelo. El OV test, ¿verdad?, usa el Ramsey reset test para saber si hay variables omitidas. La hipótesis nula es que no hay variables omitidas. Así que hay un p-value de 0.001, quiere decir que hay variables omitidas, tal y como nos especifica el link test. A veces tenemos resultados un poco mixtos entre estos dos, y siempre es bueno correr ambas pruebas. Así que algo que podemos hacer es hacer crear una variable que se llame residuo con el studentized residual. ¿Okay? El studentized residual sirve para detectar outliers. Así que ya que creé esa variable, puedo hacer un sort de esa variable y hacer un gráfico de tallo y hoja para esa variable. Podemos ver este gráfico básicamente valores del studentized residual. Valores por encima de 2 ya son una preocupación, pudieran ser unos outliers. Por encima de 2.5 es más preocupante, y más preocupante aún cuando son por encima de 3. Así que aquí tenemos un valor de 2.62, 3.77 y negativo 3.57. ¿Okay? Podemos hacer un list, pedirle a Stata que nos dé un listado de la variable del crimen, el estado para detectar cuál es el estado, y la variable residual, ¿verdad? If el valor absoluto de esa variable es mayor de 2.
Entonces, los estados que pudieran ser, ¿verdad? Influyentes por outliers son Massachusetts con 3.57 y Washington DC con 3.7. Florida también con 2.61, ¿verdad? Pero por ahora los dos que más nos llama la atención es Washington DC y Massachusetts. Otro asunto que podemos hacer es hacer una gráfica de leverage versus los residuos al cuadrado. Un gráfico de leverage versus residuos al cuadrado. Les voy a explicar esto ahora mismo lo que es. Leverage es como apalancamiento, ¿verdad? Los outliers es la diferencia que hay entre el error y la y, ¿verdad? La variable y. Entonces, eso se considera un outlier. El leverage básicamente son valores extremos en X, en una variable independiente que te pudiera afectar altamente los resultados, ¿verdad? Entonces aquí los primeros, estos dos puntos son los dos puntos que nos llaman la atención, ¿verdad? En el eje de Y podemos ver los leverage, que son los valores que están de X que están afectando esos resultados, y en el eje de X, en el eje de Y aparece leverage, en el eje de X aparecen los errores al cuadrado, ¿verdad? Así que nosotros podemos coger y hacer ese mismo gráfico con aim label por state, ¿verdad? Entonces nos dice cuáles son esos dos, porque precisamente son Washington DC y Massachusetts y Florida, que eran precisamente los valores que aparecían, ¿verdad? Cuando yo hice una lista, si el valor absoluto de los residuos es mayor de 2. Precisamente Massachusetts, Florida y Washington DC. Vamos a ver si eran exactamente eso mismo. Washington DC, Massachusetts y Florida, ¿verdad? Estos valores no preocupan, pero estos que están acá, pues sí, especialmente estos dos, DC y Massachusetts, que son precisamente los outliers que son por encima de 3. Sí, nosotros si corremos un AV plot, vamos a decir un AV plot por poverty. Entonces, básicamente esta gráfica nos va a tirar nos va a indicar, ¿verdad? Si hay algún dato que nos esté alterando la tendencia, ¿verdad? De la pendiente. En este caso no podemos ver uno claro. Vamos a hacerlo con familia soltera. Aquí pareciera que tampoco, aunque puede ser que esté influyendo un poco. Y si hacemos lo mismo con el ciento de personas que viven en el área metropolitana, aquí hay un dato que pudiera ser un problema. Así que nada, lo que podemos hacer es correr una regresión if el valor absoluto de los residuos es menor de 3, ¿verdad? Y con eso descartamos esos dos valores. Ahora tenemos 49, ahora estamos descartando a Washington DC y a Massachusetts, ¿verdad? Todas variables siguen significativas. Vamos a comparar brevemente los coeficientes. ¿Verdad? Anteriormente, cuando incluíamos todas las variables, teníamos 132 en familia soltera, ahora bajó a 104, de 17 subió a 21 y decía más o menos el porcentaje de personas viviendo en la área metropolitana nos afectó. Pero podemos ver un cambio grande en familia soltera. ¿Okay? El R cuadrado disminuyó, pero vamos a ver qué sucede con el resto de las variables.
con el resto de las pruebas. Así que si buscamos multicolinealidad, seguimos sin multicolinealidad. Si buscamos, por ejemplo, heterocedasticidad, ahora se fijan que no podemos rechazar la hipótesis nula, quiere decir que no hay heterocedasticidad en los datos. Si hacemos el link test, ahora podemos ver que la predictora es significativa, pero la predictora al cuadrado no lo es. Quiere decir que no tenemos problemas de especificación del modelo. Si corremos el Ramsey Reset Test, aquí podemos ver que todavía hay omisión de variables, pero la otra prueba dice que no. Aquí hay datos encontrados. Así que podemos concluir que no hay heterocedasticidad. Y que puede o no haber problema de emisión de error de especificación. Pero este modelo parece ser mucho mejor que el anterior. De hecho, si corremos la regresión primero y corremos y evaluamos los criterios de información, el Akaike y el bayesiano, y lo volvemos a correr, excluyendo esas variables, mientras más pequeños son estos números, mejor ajustan los datos. 633, 641, 679 y 687. Que los datos ajustan mejor cuando excluimos esas dos observaciones. ¿Okay? Interesante. Estos criterios, ¿verdad?, penalizan, igual con el R cuadrado ajustado, en este caso es 0.74, y el modelo que incluye toda variable es 0.82. Estos ¿verdad?, penalizan, estos criterios de información penalizan por el número de parámetros de observaciones que tú entras en el modelo, ¿verdad? Así que pareciera ser que este modelo ajusta mejor los datos. Entonces ahí podemos verlo. Vamos a correr el AV test, el AV plot nuevamente. Este AV plot también usted lo puede correr en vez de AV plot, AV plots, y le hace como una matriz de esos gráficos, ¿verdad? Una matriz de los gráficos, donde usted puede ver si hay algún dato que está cambiando la dirección de la pendiente, ¿no? Usted puede hacer un predict residuos. Así que nada, esta era la idea que queríamos, ¿verdad? Yo creo que si estos fueran datos reales que yo fuera tal vez a trabajar para publicar o evaluar, posiblemente correr esta regresión eliminando esos dos outliers nos da un buen modelo, ¿verdad? Nos da un modelo sin heterocedasticidad, sin multicolinealidad, nos da un modelo donde aparentemente no hay problemas de especificación. Nos da un modelo donde ya no tenemos outliers. Podemos hacer nuevamente la predicción para determinar si este nuevo modelo tiene algún tipo de equipo. Pareciera ser que hay otro problema. Habría que graficarlo nuevamente. Vamos a tirar el residual versus
fitted plot ahora estos datos se ven más heterogéneos, ¿verdad? No se ve como anteriormente se veía la primera, que se veía una línea hacia abajo, sino que en este caso ahora se ve un poco mejor organizado. Pareciera ser como si hay una pequeña V aquí, eh, pero no se ve clara, pero no hay heteroseasticidad, ni hay problemas de especificación, ni multicolonialidad. Hay otra residuo que se llama, cuando usted escribe predict, se llama, se me olvidó el nombre ahora, pero vamos a buscarla rápido. Si usted escribe help, ¿verdad? Regresen en Stata, les va a dar un ejemplo de los residuos que usted puede obtener. El Standardized Residuals. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero le pueden dar una mirada a ese residuo que también es de mucha utilidad también obtenerlo. No lo encuentro ahora, pero es Standardized Residuals. ¿Okay? Nada, esto es un intro, ¿verdad? Esto es un intro al análisis de datos con regresiones múltiples. Espero que le hayan sacado provecho a este video de forma, ¿verdad? Introductoria para el análisis de datos. Ya saben que cualquier duda o pregunta me pueden contactar a mí, a Héctor Tavares, hector.tavares2@opr.edu, o visitar también, los invito a que sigan visitando mi página hectortavares.com para futuros videos. Muchas gracias por su atención. Siempre les sugiero, ¿verdad?, fuertemente, que si tienen dudas con el análisis de datos, visiten un econometrista o una persona, ¿verdad?, con especialidad en estadística, para que le den una orientación más profunda sobre sobre el análisis de datos con este tipo de regresión. Hasta luego.